justicia y misericordia. Porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta en un ministerio de abnegación. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Y aquí está la clave. Un conflicto entre Cristo y Satanás que se manifiesta ahora en dos mentalidades. Una que promueve el orgullo, un movimiento que promueve el orgullo, y el otro, uno que promueve la abnegación y que por excelencia manifiesta el carácter de Cristo. Por lo tanto, sé propicio a mi pecador, lo que el publicano está diciendo: tu sangre, la sangre del animal, la cual representa al Cristo, sea mi mérito delante de ti. Porque la experiencia que Moisés tuvo es un don de Jesús. Moisés la obtuvo no porque él pudiese lograrlo, sino porque él contempló, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de la lección de la escuela sabática del segundo trimestre del año 2026. Aquí estamos nuevamente con Víctor para presentar los principios de justicia del Señor, lo cual está allí en su palabra para que cada uno de nosotros pueda tomarlo, creer en ello y recibirlo como un regalo. ¿Cómo te encuentras, Víctor, nuevamente ahí desde Colombia, ya pronto a volver acá a Chile? ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos ahí cómo ha estado también allá en Colombia. Muy bien, Ítalo, gracias a Dios. Muy agradecido de poder tener nuevamente la oportunidad de estar aquí participando en el comentario de la lección. Y bueno, sí, todavía desde Colombia hemos dado gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con la familia, pero también compartiendo el Evangelio. No podemos irnos sin dejar la semilla, así que ha sido también de gran bendición. Y bueno, prontamente estaremos de nuevamente en Chile. Allá podremos ya seguir avanzando también para la gloria de Dios. Así que bueno, esperamos que este estudio que vamos a compartir el día de hoy sea de bendición para todos aquellos que lo vayan a escuchar también y puedan entonces afirmarse en este mensaje del Evangelio tan maravilloso. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, te preguntaba porque ahí vi alguna información donde te juntaste con algunos hermanos, los cuales pudieron compartir el mensaje de justificación en la calle, con las personas, con aquellos que no conocen derechamente la palabra de Dios. Así es que eso también llena el corazón, el saber de que hay otros que están dejándose ser conducidos por la palabra y solo la palabra, la cual transforma nuestro carácter. Así que, Víctor, por favor, dirígenos ahí con una oración para comenzar este repaso. Por supuesto, vamos a orar entonces para dar inicio. Oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, Señor, te damos gracias a ti por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia para con nosotros. Y en el nombre de Cristo Jesús pedimos, Padre, la dirección de tu Santo Espíritu. Rogamos, por favor, que tú nos acompañes y nos des sabiduría para poder ver en las Escrituras a Cristo, Señor, y contemplándole podamos ser transformados de gloria en gloria. Gracias por tu misericordia, Señor bendito. Bendice a las personas que escucharán, y sabemos, Padre, que también tú estás al tanto de cada pedido de oración que también se ha manifestado, Señor. Gracias por tu misericordia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Víctor, ahí seguramente tú has visto en la página donde está publicado el video las dos lecciones y en este segundo video han habido algunos que han comentado, incluso hay algunos pedidos de oración de parte de Angélica Arancibia, quien pide por su familia. También ahí está nuestro amigo Freddy, que también prontamente lo queremos invitar a compartir también el mensaje acá con nosotros en la Escuela Sabática. Hermano Justo López, grandiosa explicación, dice él, sigan adelante, entregando luz y salvación de Dios. Ahí también Yerko Soto también, hermano, amigo acá de Chillán, dice, amén, ustedes hermanos, se explican súper bien, dice él. Y él dice que se ha tergiversado mucho estos temas dentro de la iglesia, así es que es el momento de poder buscar la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo presentarlo. La hermana Lita Ortiz dice, amén, muy interesante el resumen, Dios les bendiga a ambos, sigan adelante, dice ella. El hermano Carlos también escribe 2 veces arriba, dice, gloria a Dios por este hermoso mensaje, sin duda que el propósito de Dios es habitar en nuestra mente y corazón, pedir por esta promesa y el derribe el muro de la autosuficiencia,
y que recibamos su precioso carácter para vindicar su nombre. Dice, gloria a Dios por su poder y su misericordia. Así que amén, porque finalmente hay personas que están escuchando este mensaje y esperamos poder seguir avanzando en el nombre del Señor, como lo hemos estado haciendo, presentando la escuela sabática a través de el panorama, el cuadro de la justificación por la fe. Así que el tema de hoy se trata orgullo versus humildad. Ya vimos el mensaje a la Odisea, que es el orgullo propiamente tal, y cómo Cristo finalmente quiere romper con ese estado laodicense, vomitable para Dios, dando esos aditamentos de justicia, oro, vestiduras blancas y el colirio, los cuales tienen un significado en torno al carácter de Jesús en nosotros. Y vimos también la semana pasada la exaltación de Cristo a través de su palabra y cómo Él, siendo aquella vid verdadera y al mismo tiempo siendo aquel que sin Él nada podemos hacer nosotros por nosotros mismos y a través de su palabra es como nosotros somos purificados, siendo Cristo nuestro Redentor, nuestro sustituto y garante, es como finalmente podemos llegar al cielo. No podemos alcanzar la eternidad sin antes conocer aquellos principios. Por eso el texto estaba anclado allí, en conocer a Cristo, y en eso estaba fundado la vida eterna. Vamos a seguir en este conocimiento del Señor, y hoy día el texto está allí en Lucas 14:11, y dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, Víctor, vamos a analizar este asunto que es muy, muy interesante del orgullo, que Elena de White, va adelante un segundo, que Elena de White menciona como el peor de los pecados. Es decir, si para Dios todos los pecados son pecados y todos son constitutivos de delito celestial y por los cuales podemos quedar fuera del cielo, pero hay uno que es el orgullo, que es el peor de todos, y ella explica por qué y lo vamos a analizar también. Y por otro lado está la humildad, que está prefigurada en el más grande de todos, que es Cristo Jesús en la tierra. También vamos a comentar allí un poco lo que Moisés experimenta como este personaje al cual Dios menciona en Patriarca y Profeta como tal vez el más humilde dentro de los seres humanos, además de Cristo, y eso también muestra que alguien más puede alcanzar esto, y Moisés como un ser humano muestra que esto también es posible. Así que, Víctor, te invito a que podamos leer allí la primera cita, la cual está, vamos a ver acá, en la fe por la cual vivo. Esto está en esta matutina del 3 de marzo, todos la pueden buscar en sus aparatos electrónicos, en internet, la pueden buscar allí. El título es El orgullo precede a la caída. Entonces se cita Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y ella explica lo siguiente, dice en el primer párrafo, Satanás cayó porque ambicionó el ser igual a Dios. Qué interesante, Víctor, porque finalmente lo que se nos está prometiendo es recibir atributos de Dios. Pedro menciona esto como ser parte de la naturaleza divina, pero en ningún caso nosotros no predicamos esto, es el ser Dios, ¿cierto, Víctor? No, nosotros no estamos postulando esto para nada. Dios es Dios y nosotros participamos de su naturaleza, pero no siendo Dios, sino que Él nos regala sus atributos, así como Él participó de nuestra naturaleza humana, nosotros participamos de la suya, pero en ningún caso nosotros llegaremos a ser Dios. En este caso, Lucifer, dice aquí el texto, que él deseaba ser igual a Dios y ocupar su lugar, sin duda. Esto también lo menciona su palabra. Deseaba participar de los consejos y propósitos divinos de los cuales estabas excluido, porque como ser creado era incapaz de comprender la sabiduría del infinito. Fue este orgullo ambicioso el que lo indujo a la rebelión y por este mismo medio trata de causar ruina del hombre. Luego dice, el pecado tuvo su origen en el egoísmo, y aquí lo menciona claramente, el pecado tuvo su origen en el egoísmo, es decir, el primer pecado, por decirlo así, en estricto rigor, es el egoísmo, el orgullo, en este caso, de Lucifer. Lucifer, el querubín protector, deseó ser primero en el cielo, trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador, granjeándose para sí su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios. Qué interesante, porque finalmente
no solamente él quería mostrarse como la gran criatura de Dios y el que quería ser como Dios, sino que para poder él colocarse como importante delante de los ángeles, tenía que aplastar a quien era más que él, en este caso Dios, y falsear su carácter, desfigurándolo, contando cosas de las cuales no es Dios, atribuyéndole el deseo de enaltecerse, tremendo, cuando en realidad eso es lo que pasaba en su corazón. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Esto es lo que sucede también, ¿cierto, Víctor? Con todo aquel perseguidor, en realidad nos da a entender que siempre cuando alguien persigue a otra persona o acusa a otra persona o mira a los otros en vez de mirarse a sí mismos, porque hay algo ahí en su corazón. Cuando quiere que se entreguen el orgullo y la ambición, su vida se mancilla porque el orgullo, ni sintiendo necesidad alguna, cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. Y por último leemos estas dos últimas citas para darte el paso, Víctor, para que tú puedas comentar esto. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, nunca hubiera abandonado el puesto que se había sido señalado en el cielo, que es básicamente lo que nosotros hacemos a través de la justicia de Cristo, el ser como Cristo, porque es Cristo que nos entrega sus atributos, el ser como Dios en el sentido de sus atributos, sus características, fe, paz, mansedumbre, templanza, gozo, amor, que son los frutos del Espíritu, que no son nada más ni nada menos que el carácter de Jesús puesto en nosotros. Y aquí dice, si Lucifer hubiese deseado eso, en realidad no habría abandonado su puesto en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta en un ministerio de abnegación. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Y aquí está la clave. No, él no quería el carácter de Dios, sino que solo el poder. Buscaba para sí el lugar más alto, es decir, el premio. Él buscaba, en este caso, la recompensa de lo que Dios es, pero no la humillación de lo que significaba ser Dios, porque el amor se representa en Cristo, en este caso, en la humillación. Y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Y por último dice Víctor, el orgullo es un temible rasgo de carácter. Antes del quebrantamiento es la soberbia, como lo decía Proverbio. Esto es verdad en la familia, en la iglesia y en la nación. ¿Qué puedes comentar tú, Víctor, acerca de esto que hemos leído, que es tremendo y muy aclaratorio? Sí, interesante la perspectiva que presentaba Ítalo con respecto al orgullo y de dónde surge realmente este rasgo de carácter que, como vemos, es un terrible, dice el lenguaje, es un terrible rasgo de carácter, el orgullo. Y es terrible porque se alberga ese orgullo, y el orgullo nos lleva a nosotros a sentirnos bien y sin necesidad de nada. Es decir, hay una estima propia. Así que en otras palabras, nosotros podríamos decir, Ítalo, que el orgullo es totalmente opuesto a la humildad y a la abnegación. Es decir, podríamos también tener una comprensión bíblica de estos dos conceptos cuando nosotros comprendemos nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque estos dos conceptos aparecen durante toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, y están siempre oponiéndose el uno del otro. Así, tal como el apóstol Pablo lo escribe, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, cuando el apóstol Pablo habla de los dos pactos, él está presentando esta perspectiva de los dos pactos desde una perspectiva de la mentalidad del ser humano, es decir, dos mentalidades totalmente opuestas. Es decir, una es la mente de Satanás y la otra es la mente de Cristo. Esos son los dos pactos. Una mentalidad que la primera promueve un espíritu de orgullo y de estima propia, de exaltación y de egoísmo. Esa es la primera mentalidad, que es la mentalidad de Satanás del antiguo pacto, y está centrada claramente en el yo, Ítalo. Claramente está centrada en la exaltación propia. Mientras que el segundo, es decir, Cristo, manifiesta un espíritu de abnegación, de mansedumbre y de sumisión, a tal punto, Ítalo, que el yo no aparece en ningún lado. Esa es la oposición a lo que es el orgullo. Así que la Biblia pues presenta el orgullo surgiendo claramente de una mentalidad egoísta con deseo de exaltación, y fue Satanás quien inició este movimiento que se extenderá
hasta la segunda venida de Cristo, y donde todos los que participan de él claramente están descritos como teniendo la marca de la bestia en su frente y en su mano, como tal como lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18. Es decir, la mente del antiguo pacto basada en la pretenciosa y orgullosa ambición humana de lograr la salvación por sus obras. Claro. Porque prácticamente estos dicen, yo de ninguna cosa tengo necesidad, tal como dice Apocalipsis 3:17, y tú lo nombrabas al principio, el mensaje a la Odisea. Es decir, hay un espíritu de fariseos, es un espíritu fariseo, que más adelante el contraste Claro. que me pareció que la lección presentó acerca del publicano y el fariseo, va a ser maravilloso también comentar acerca de eso. Así que, no obstante, Ítalo, también en oposición a esta mentalidad, estarán aquellos que manifiestan un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque han aprendido de aquel que es el manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque llevan que el yugo de Cristo. Según Mateo 11:29, el Señor dice que nosotros podemos llevar el yugo de Cristo. Vengan a mí todos los cansados y afligidos, y hallarán descanso para vuestras almas. Dice, y llevad mi yugo sobre vosotros, que soy manso, y aprended de mí, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Y ese que aprende de Cristo realmente dice que haya descanso para su alma. Así que hay una maravillosa cosa ahí, y están descritos, Ítalo, también como los 144,000. ¿Por qué? Porque esos 144,000, dice Apocalipsis 14:4, dice que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Es decir, amén, tienen el sello de Dios en su frente también, según Apocalipsis 7, del 3 al 4. Dice que tienen el carácter de Cristo. Es decir, comprendieron a lo largo de su caminar cristiano y de aferrarse a la justicia de Cristo, comprendieron su necesidad de la justicia, tal como nosotros lo estamos nombrando, tal como el publicano. El publicano vio la necesidad de tener la justicia de Cristo. Es decir, hay una mentalidad manifestada, según lo que vemos en primera de Juan 2:15 al 17, amor al mundo. Es decir, nosotros podemos amar al mundo, pero dice que el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y la otra mentalidad, Ítalo, para concluir, es aquella que busca el reino de Dios y su justicia. Siempre hay una oposición, siempre hay dos bandos opuestos, y nosotros podríamos decir que es el conflicto de los siglos, un conflicto entre Cristo y Satanás, que se manifiesta ahora en dos mentalidades. Una que promueve el orgullo, un movimiento que promueve el orgullo, y el otro, uno que promueve la abnegación y que por excelencia manifiesta el carácter de Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Por ese contraste que finalmente es evidente. De hecho, ahí antes de Mateo se menciona un poco este contraste entre estos dos grupos de personas. Perdona, ahí fíjate que en Malaquías dice allí justamente, y el contraste es tan evidente, no solo en cuanto al tiempo y espacio en el cual se encuentran estas personas, las recompensas que recibe uno versus el castigo del otro, sino que al carácter que tiene cada uno de los dos, como tú bien lo mencionabas, en relación al pacto antiguo y nuevo. En la medida que vayamos avanzando en estas lecciones, vamos a ir tratando este tema, que es muy, muy interesante, amplía nuestra mente en relación a la justicia de Cristo, pero vayan viéndolo ustedes también, allí los que están estudiando, cómo este antiguo pacto, ese intento del hombre por el obedecer la ley de Dios, y Hebreos lo menciona allí como aquellos que oyeron la voz del Espíritu, pero no quisieron oír de alguna manera, o sea, sordos, no quisieron oír pese a que éste hablaba a sus mentes, y en la provocación, el día de la provocación en el desierto, dice allí, Dios no los dejó entrar en su reposo. Por lo tanto, esta clase de personas, como tú bien lo decías, intenta por su propia fuerza hacer lo que cree que es lo correcto, o más bien lo que hay en su corazón. Y por otro lado, el otro grupo no lo hace porque sabe que es imposible, sino que permite que Dios pueda hacer en ellos lo que realmente Dios solamente hace, en este caso, que la ley de Dios esté en ellos para cumplir aquello que por ellos es imposible. Y en Malaquías 3
se menciona ahí en el versículo 17, leo solamente el 17 y 18, que está el contraste, evidentemente, dice, ellos, hablando de los que son humildes, bajo el contexto de la elección, los que reciben la justicia de Cristo, dice Jehová de los ejércitos, ellos serán míos, dice, míos, en el día que yo prepare mi especial tesoro y los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. ¿Ok? Amén. Entonces, ellos son míos. Esa forma poética en la cual Malaquías describe a aquellos que son de Cristo es porque no porque Dios los toma, a ver, tú eres mío y tú haces lo que yo ordeno, sino que porque la persona se dejó domar de alguna manera, se dejó adiestrar, entregó su mente a Dios para que Dios pensara por él. Por eso Pablo describe justamente el desarrollo espiritual del cristiano como un engendramiento, como que nace, de hecho él como con dolores de parto estaba esperando esto como un nacimiento, es decir, con una nueva concepción de un evangelio racional para que Cristo naciera en la mente. Entonces, para que una persona para que Dios diga, ellos son míos, es porque la persona dijo, dejo que tú pienses por mí, que tú Amén. obres en mí y actúes dentro de mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el contraste. Y por otro lado, se presenta a estas personas que nunca permitieron eso, o que sí lo permitieron en algún momento, porque a veces puede pasar también y va a suceder, rechazaron esta gracia para seguir avanzando. Dice el versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo, que es el justo el que se deja transformar, cree y Amén. recibe, ¿cierto? Y el impío entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y fíjense lo que pasa con el impío, versículo 1 del capítulo 4, porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, ahí se menciona el orgullo, la Ujú. soberbia y todos los que hacen maldad serán estopa. Fíjense que no se menciona aquí los que no guardan los mandamientos, los que no guardan el sábado en estricto rigor, o los que no hacen alguna u otra cosa formal del evangelio o estrictamente clara en la palabra de Dios, sino que los soberbios, porque el orgullo finalmente es precisamente ese gran pecado que para Dios es más aborrecible que el resto. Lo quiero mostrar aquí, esto está en el libro Camino a Cristo, este libro espectacular, capítulo 3. Allí Ujú. ustedes pueden verlo precisamente en el capítulo 3. Allí se menciona justamente este pecado del orgullo. Y fíjense el contraste increíble que Dios hace a través de la escritura de Elena White para darnos a entender lo que es el orgullo para Dios. Dice acá, no todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios, aunque siempre hemos entendido que para Dios, todo pecado grande y pequeño es aborrecible para Dios. Sí, pero aquí Ujú. está hablando de magnitud, que es distinto. Dice, hay una diferencia entre los pecados a su juicio, como lo hay a juicio de los hombres, por supuesto. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo puedan parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. Eso es lo que dijimos en un principio. Todos los pecados claramente seremos juzgados hasta el más mínimo pecado. No podemos entrar al cielo si existe una gota de pecado. Todo debe ser barrido y eso es una obra que Dios hace porque es Dios el que da arrepentimiento a Israel. Es Cristo, de hecho, dice el libro de Hechos, el que da arrepentimiento a Israel y Él es el que perdona también. Por lo tanto, la obra está comprometida en la obra de Dios. Debemos creer que esto se puede hacer en nosotros. Dice Amén. luego, el juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se le desprecia, que este es un pecado, digamos, común, se le desprecia y se le dice que su pecado le excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Entonces, el borracho es algo que podemos ver y todos lo Sí, condenamos y podemos hacer un juicio de él y excluirlo incluso de los libros de eclesiásticos porque es evidente claro. que es borracho al adúltero, a la joven que quedó embarazada, qué sé yo, al drogadicto, porque son evidentes, pero aquí dice a menudo son demasiado olvidados, no son tomados en cuenta el orgulloso, el egoísta, la codicia. Estos no son reprendidos porque, claro, son pecados que están en el interior y podemos engañar incluso al resto, aunque a veces
el orgullo es demasiado evidente cuando eso ocurre a nuestro alrededor, pero Sí. puede ser disfrazado también. Entonces, para Dios, esto pasa inadvertido. ¿Y qué dice a ella? Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios. ¿Por qué? Porque contrarían la benevolencia de su carácter. Exactamente lo que tú comentabas al principio, Víctor. Es decir, es antagonista el orgullo al amor desinteresado y a la benevolencia de su carácter. Ese amor abnegado, que es la misma atmósfera del universo, que no ha caído. El amor desinteresado de Dios es todo lo contrario al orgullo. Y el orgullo es todo lo contrario al amor abnegado. Entonces, cuando Malaquías menciona que los soberbios, los orgullosos serán estopa porque son todo lo contrario a Dios y su carácter desinteresado en él mismo, sino que se entrega y se arroja por la humanidad en salvación. El que comete alguno de estos pecados más groseros, como lo mencionábamos antes, el robo, el adulterio, incluso podríamos decir esas cosas evidentes que se pueden comprobar, dice, puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo. En realidad, ambos grupos, pero fíjense lo que pasa con el orgullo. Pero el orgullo no siente necesidad alguna y así cierra su corazón y se priva de las infinitas bendiciones que él vino a derramar. Tremendo lo que está diciendo acá. Entonces, el orgulloso no siente esa necesidad alguna y cierra su corazón a Cristo y a su justicia, obviamente, y se priva de las infinitas bendiciones que él puede derramar. Y creo yo, y añado a esto, y de hecho sigue comentando ella, pero no lo vamos a leer, sigue comentando en relación a esto, porque el orgulloso incluso podría percibir su necesidad, podría percibirla, pero ¿qué es lo que piensa el orgulloso? Yo salgo de esto solo. O en realidad esto no es tan grave, es el planteamiento de Lucifer. Pero Dios, Claro. ¿por qué no me deja a mí hacer una nueva ley? ¿Por qué no nos dejas rechazar lo que tú has planteado? ¿Por qué cataloga esto como algo malo? ¿Cierto? Entonces, finalmente, el orgulloso tiene una excusa para con su pecado, pero eso es imposible. ¿Qué podemos también compartir, Víctor, acerca de esta ampliación de lo que se nos dice acá sobre lo que es el orgullo? Sí, bueno, se nos ha hecho una descripción muy completa acerca de este carácter que manifestado en el orgullo, pues obviamente nos lleva a nosotros a poder comprender, como tú decías, que se puede realmente a veces evidenciar casi que a manera de disfraz, es decir, se puede disfrazar el orgullo como una apariencia de piedad y lastimosamente el orgullo nos lleva a nosotros a sentirnos autosuficientes y, como dice el camino a Cristo, a no tener necesidad alguna de que Cristo more en el corazón. Y eso es interesantísimo porque cuando Cristo mora en el corazón, pues es evidente, Ítalo, es evidente que si Cristo mora en el corazón, pues el carácter no va a ser un carácter orgulloso, sino que va a ser un carácter que está en armonía con la ley de Dios. Y la ley de Dios, al ser la manifestación del carácter de Dios, que Dios es amor, entonces el carácter que se va a manifestar es amor, el amor abnegado. Es decir, no hay otra forma de nosotros plantear este tema, sino viéndola desde la perspectiva de lo que Cristo es capaz de hacer en nosotros, de cómo Cristo puede transformar el corazón de tal manera que nosotros nos hagamos la pregunta, y la pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿deseamos el poder y la exaltación propia o estamos anhelando tener el carácter de Cristo, un carácter que está en armonía con su ley de amor, aquella ley que rige el universo y que aún los ángeles no caídos se deleitan en obedecer por amor al Creador? Ese es el principio, ¿cierto, Ítalo? Entonces, ahí me gusta porque, claro, el camino a Cristo también sigue hablando un poco acerca de la experiencia del publicano, Ítalo, cuando el publicano oraba diciendo: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Pues el camino a Cristo dice que este hombre se consideraba de verdad como la gente lo veía. Él se consideraba así, él era malvado y realmente pues así lo veían las demás personas.
de manera exterior. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en lo que tú leías anteriormente. Las cosas externas se pueden ver. Yo puedo juzgar a otra persona por ser, adúltero, por tener algún tipo de adicción, por alguna palabra deshonesta. Es evidente, claro. Y así las personas veían a este publicano, pero dice que él sentía su necesidad. Y dice que con esa carga de pecado, él se sentía tan avergonzado, Ítalo, que él pidió y clamó misericordia al Señor. Amén. Y eso es lo que Dios desea que uno experimente, que uno se sienta más bien con la necesidad de la gracia. Y me gusta, voy a leer el párrafo ahí mismo en el Camino a Cristo, en este mismo capítulo. Te lo voy a compartir acá. Lo tenía aquí también para compartirlo, te lo voy a compartir para que las personas lo puedan ver y así Perfecto. también motivarse a leer todo el capítulo. En realidad este capítulo que habla acerca del arrepentimiento es muy interesante para que lo podamos estudiar, analizar. Ahí está, para que lo puedan leer. Gracias, Ítalo. Sí. Ahí la parte donde dice, el pobre publicano que oraba diciendo, Dios, ten misericordia de mí, se consideraba, como estábamos diciendo, como un hombre muy malvado y así lo veían los demás. Pero él sentía su necesidad y con su carga de pecado y vergüenza se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios hiciese en él su obra de gracia y le libertase del poder del pecado. Miren que ese es el problema que subyace detrás de todo esto, el pecado. Eso es lo que hace que el ser humano lastimosamente experimente un carácter opuesto al de Dios. Pero la oración jactanciosa y presuntuosa del fariseo demostraba que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Dice, por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción que contrastaba con la perfección de la santidad divina, no sentía necesidad alguna y nada recibió. Es justamente el mensaje a la Odisea, es decir, a la Odisea se le dice que no tiene necesidad. Es decir, nosotros mismos nos vemos, cuando yo mismo me miro a mí, yo digo, no, yo no tengo necesidad de nada. Y el mensaje de la Odisea es un mensaje para el pueblo de Dios, especialmente para los líderes, Ítalo, los líderes que son los que tienen que dar también un llamado al pueblo de Dios para que contemple más a Cristo y comprenda más el carácter transformador de Dios. Y entonces, contemplando a Cristo, su amor abnegado, viendo el carácter de Dios en su perfección santa y divina, el ser humano puede ser transformado a su misma imagen. Pero cuando estos temas no se presentan, cuando no se presenta la justicia de Cristo, pues claro, que nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando decía la lección anterior? Evaluémonos. Cuando nos evaluamos, cuando nos analizamos a nosotros mismos, vamos a hacer como aquí aparece en el Camino a Cristo, como el fariseo. No tengo necesidad de nada alguna y por eso nada recibió. Claro. Pero el publicano sí tenía esa necesidad y el Señor, cuando ve que yo reconozco mi necesidad, Él entonces puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su justicia al desvalido agente humano. Amén. Amén. Leíamos en la lección pasada que la última manifestación de Dios al mundo que perece es una de Cristo de forma más destacada, de su amor desinteresado, ¿cierto? Es una manifestación de amor de Jesús. Entonces, como tú decías, es claramente cuando no existe ese contraste, ese Cristo, es imposible que yo pueda tener una percepción distinta de la realidad de las cosas, de mí mismo, porque no existe esa santidad frente a mí con la cual yo me pueda comparar. Cuando aparece Dios, cuando aparece Cristo, cuando aparece su palabra, la reacción natural de la persona es sentirse pobre, miserable, ciego y desnudo, porque no soy como Dios. Porque Cristo es perfecto en todas las cosas. El Espíritu Santo dice, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de que somos pecadores. Por lo tanto, no sintamos miedo tampoco a esta atracción, o más bien a esta reacción, mejor dicho, esta reacción en la cual nos damos cuenta de esa condición. Eso es lo que la humanidad o el cristiano debe percibir en primera instancia y durante todo el transcurso, que no es nada delante de Dios, y el Espíritu muestra eso. Por eso insistimos tanto en que este mensaje, la escuela sabática y todos los temas deben ser abordados bajo la perspectiva de la justicia de
Cristo, porque es Jesús quien debe ser exaltado, su justicia, y de esta manera podemos llegar a un análisis profundo. Fíjense lo que decía la cita: no sintió necesidad alguna y nada recibió. Tremendo. O sea, no es una cuestión de, es como lo que sucede. Cristo murió en la cruz como sin intercesor, es decir, no tenía la posibilidad de recibir nada, y dice con palabras en ese sentido: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces estas personas están recibiendo esa experiencia de no recibir a un redentor, a un intercesor, ahora cuando puede ser hallado. Por eso la palabra de Dios dice: busquémoslo ahora mientras pueda ser hallado. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de la palabra, presentar a ese Cristo, el cual está aquí presente. Justamente vamos a ir a la historia del fariseo publicano. Allí, esto que aparece en el camino a Cristo es una de las tantas reflexiones que Elena White hace acerca de este texto que se encuentra en Lucas, capítulo 18. Vamos a compartirlo allí. Vamos a ir a Lucas, capítulo 18, versículo 9 en adelante. Y allí se encuentra justamente esta parábola que el Señor contó, o más bien, de hecho, Elena White dice que es una historia real. No es una parábola en sí, sino que esto sucedió realmente. Y si no me equivoco, Víctor, estas personas estaban ahí escuchando lo que Jesús decía acerca de ellos. Dice: dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Porque finalmente en eso se traduce también la injusticia, el orgullo, en el desprecio al otro. Si la justicia de Dios, que es el amor de Cristo, se traduce en el amor hacia el prójimo, como lo vimos en la lección anterior, justamente el orgullo se traduce en el desprecio a los demás. Ahí cada uno puede ir analizando esto. Entonces dice acá el versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era publicano. ¿Qué es lo que era un publicano, Víctor, exactamente? Estamos hablando de alguien que era el cobrador de impuestos, ¿cierto? Claro, una persona totalmente también inmiscuida con este tipo de negocios, y además de eso, pues simplemente era rechazado prácticamente por el vínculo judío. Claro. No hacía parte del pacto o del pueblo judío en ese caso tampoco. Sí, bueno, de hecho, a veces eran personas del pueblo, pero que, judíos me refiero, pero que habían accedido a un trabajo romano, que era el Claro. cobrar los impuestos. Entonces era despreciado. En este caso teníamos uno de los discípulos, que era Mateo. Él era un cobrador de impuestos. Y Mateo, conmovido por las palabras de Jesús, él acepta ese llamado: ven y sígueme, después de entender de que él no podía hacer nada por sí mismo por salir de ese estado en el que se encontraba. Otro publicano que presenta la escritura es Zaqueo, que también, y de hecho él era ladrón, y tal vez Mateo también lo hacía. Entonces, dos personajes que rompen con su estado de pecado, producto de que, como le dijo Jesús a Zaqueo, la salvación ha llegado a tu casa. Es decir, una presentación destacada de Jesús. Se presenta en el lugar de Zaqueo, se presenta en el lugar de Mateo y se entregan. Ellos no se rinden, sino que creen y reciben, justamente, que son los principios del pacto eterno, los cuales nosotros ingresamos. Entonces aquí está este publicano y también está el fariseo. Entonces dice el versículo 11: el fariseo de pie oraba consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Estas eran las características del fariseo. Tremendo, Víctor, lo que una persona Tremendo. puede llegar a estimarse en este caso. Gracias por no ser como estos otros. Pero hay que tener ojo también, porque a veces nosotros podríamos caer perfectamente en esto, incluso queriendo entrar en un contexto en el cual estamos buscando la palabra de Dios, pero podríamos estar combatiendo a Dios. Un ejemplo claro de esto es Pablo. Pablo, él creía estar haciendo la obra de Dios, muy instruido Pablo, antes de ser, en principio era Saulo, antes de ser Pablo,
este Saulo, muy instruido, fariseo, decía él, instruido absolutamente en las cosas de Dios, en los ritos, básicamente, en el formalismo de lo que significaba eso, pero él estaba creyendo hacer la obra de Dios por su intelectualidad orgullosa, pero estaba en realidad combatiendo a Dios. ¿Por qué? La Escritura dice que él respiraba maldiciones contra los cristianos, es decir, había un odio y ahí se ejemplifica lo que sucede. Por lo tanto, puede suceder también que nuestro estudio en la palabra, producto del orgullo, no del estudio y no de la Ajá, mucha letra, porque algunas personas la letra mata, sacan ese texto de contexto y exacto. llegan a decir de que la Biblia, el mucho estudio te genera orgullo. En realidad esto es imposible, porque el contemplar a Cristo y su palabra produce transformación a la misma imagen, no al orgullo. Eso es porque no contemplamos bajo los ojos del Espíritu de Dios, quien lo escudriña todo de Dios, como también lo dice Pablo. Así es. Entonces, cuando nosotros no hacemos esto como corresponde, se produce este orgullo que finalmente nos lleva a tener una religión intelectual, orgullosa, la cual en algún momento comenzó a crecer, pero se frena y comienzo a mirar al resto de esta manera como el fariseo. Así que ojo cada uno de nosotros, que esto también podemos caer eventualmente si perdemos de vista al Salvador, que, como decías tú al principio, como los 144,000 que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces luego se contrasta con el publicano, y luego vamos a comentar todos los textos, dice, pero el publicano de pie a cierta distancia no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador, dice acá. Y el último texto dice, os digo, Jesús luego dice finalmente de esta historia, que éste descendió a su casa justificado en lugar del primero, y este texto nos da mucho para comentar, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué podemos comenzar a comentar acerca de este tremendo relato? Bueno, es una ilustración que Cristo hace nuevamente acerca de lo que decíamos al inicio, estos dos contrastes de carácter y estas dos mentes totalmente opuestas. Una, basándose en lo que tú decías, en la presunción y el conocimiento de una verdad simplemente superficial, totalmente intelectual, es decir, sin un poder transformador. Y ese es el peligro que puede correr, como tú bien decías, la mayoría, nosotros mismos, al estudiar las Escrituras sin ver a Cristo, sin contemplar a Cristo, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a nosotros a ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que ha venido a morir por nosotros para que nosotros podamos participar por medio de la palabra, por medio de esas preciosas y grandísimas promesas de la naturaleza divina. Ese es el propósito de la escritura. La escritura no puede ser letra muerta que simplemente llena de conocimiento y satura la mente, pero no la transforma ni le muestra realmente la realidad de lo que es vivir conforme a la justicia y lo que es vivir conforme a la injusticia, que ese es el otro punto, ¿no? Se creían justos en sí mismos, pero realmente dice que menospreciaban a los otros, es decir, hay una apariencia de justicia, hay una vida piadosa aparente, pero que realmente no está manifestando la abnegación y el amor de Dios, que es el amor por el prójimo. Es decir, hay un rechazo a un publicano, que estos publicanos, pues bueno, como decíamos al principio, eran personas, eran recaudadores de impuestos que trabajaban para el gobierno romano y además de esto eran despreciados por la sociedad judía, eran despreciados, eran mirados con desdén. Entonces, lo que el Señor también quiere enseñar en esta ilustración del publicano es a amar al prójimo, enseñar a amarlo como Dios nos ama a nosotros y además de eso a entender que no es las obras externas las que manifiestan la justicia, sino la contrición de corazón, el reconocer que nosotros somos pecadores
Esa debería ser la actitud diaria de nosotros, Ítalo. Reconocer que somos pecadores. Por eso es una muerte diaria al yo. Por eso cuando se habla de perfección, no se habla de una perfección ya lograda y ya nosotros no tenemos más que luchar con el pecado. Ya no hay una lucha espiritual, no, ya nos creemos perfectos y entonces ya estamos santificados. No. La justificación por la fe enseña que todos los días debemos de morir por medio de Cristo a este viejo hombre. Es una experiencia diaria y es la experiencia que el publicano realmente tuvo. Es decir, el publicano estando lejos dice que no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeando el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y el versículo 14 dice: os digo que este descendió a su casa justificado. Ese es el punto, Ítalo. Claro. El punto es que cuando nosotros reconocemos que por nosotros mismos no podemos hacer nada, cuando yo entiendo que mis obras son como trapos de inmundicia, cuando yo reconozco que yo soy tan pecador y contemplo a Cristo, que es el humilde, el santo y el justo, cuando yo reconozco esto, entonces yo entrego mis vestiduras viles, las entrego al Señor, entrego esta pretensión orgullosa de querer ser justo, cuando en realidad no lo soy, se la entrego a Cristo. ¿Y Cristo qué me da a cambio? Cristo me da a cambio su vestidura blanca. Por eso soy justificado, porque la justificación que Cristo le está dando al publicano no es cualquier justificación. Lo está restituyendo y le está dando el poder para que él escape de la contaminación del pecado. Así lo explica el camino a Cristo. Ítalo, quiero leer un poco el camino a Cristo, el camino a Cristo, el capítulo 31, donde Ellen White sigue comentando un poco acerca de esa experiencia, acerca de la experiencia del publicano. Cuando pasamos el versículo, el párrafo donde dice: no sentía necesidad alguna y nada recibió. Pero miren lo que dice el siguiente párrafo. Ahí te lo estoy compartiendo. Perfecto. Ahí dice, vamos a leerlo. Dice: si percibís vuestra condición pecaminosa, no aguardéis hasta haceros mejores a vosotros mismos. Esto fue lo que el publicano experimentó. Él no esperó hasta hacerse mejor a sí mismo. No, él no esperó. Entonces dice: ¿cuántos hay que piensan que son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? ¿Mudará el negro su plebeyo o el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, dice, estando habituados a hacer el mal. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en la espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. ¿Cuál es el consejo del camino a Cristo? Dice: debemos ir a Cristo tales como somos. Pero nadie se engaña a sí mismo pensando que Dios en su gran amor y misericordia salvará aún a los que rechazan su gracia. No. La excesiva corrupción del pecado puede medirse tan solo a la luz de la cruz. ¿Ven? Cuando vemos la cruz del Calvario, nosotros podemos decir: ¿qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio por nosotros que somos las víctimas? Entonces sigue diciendo: cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, miren al Calvario. Si Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera en que el hombre pudiera salvarse, porque sin ese sacrificio era imposible que la familia humana escapase del poder contaminador del pecado, mire, Ítalo, y fuese restituida a la comunión con los seres santos. Era imposible que volviese a participar de la vida espiritual. Así que eso fue lo que el publicano experimentó. Era imposible que por él mismo pudiese lograr lo que Cristo sí le puede dar. Cristo, ¿qué le podía hacer? Lo podía restaurar, lo podía volver a la comunión con los seres santos y además de eso, lo podía volver a hacer participar de una vida espiritual, de una vida guiada por el Espíritu, de una vida en la cual el orgullo es echado por tierra. Y como dice, por ejemplo, Ellen White cuando resume qué es la justificación por la fe, ella dice: es la obra de Dios que abate, o el poder de Dios que abate por la tierra o el polvo la gloria del hombre, lo echa por el polvo
y hace por este lo que este no puede hacer por sí mismo. Es decir, echa el orgullo por Amén. tierra, lo aplasta y lo quebranta y es desmenuzado en la roca que es Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios por este mensaje. Bueno, justamente allí en los versículos 12 y 13 está el contraste claro entre el antiguo y el nuevo pacto que veníamos diciendo sobre las oraciones. Él decía al fariseo, ayuno 2 veces, doy diezmo de todo lo que gano. Es decir, menciona las obras como constitutivas de garantía para obtener la justicia o el galardón, que en este caso es el premio de la Claro. salvación. Es decir, presenta sus propios méritos delante de Dios. Y esto es fatal, es vomitable para Dios, claramente. Y por otro lado, fíjate en esta pequeña frasecita del publicano al final del versículo 13, dice, sé propicio a mi pecador. En esa época, en la de Cristo, estamos hablando, había además del atrio que se dio por instrucción de Dios a Moisés, había un segundo atrio, que ese atrio era para los gentiles, ¿ya? Y muchas veces personas como los publicanos solamente llegaban hasta ahí, porque el atrio principal, el que se dio por Dios a Moisés, ese atrio era solamente para gente como los fariseos, para gente honesta, para gente que realmente servía a Dios de punta en blanco y lo hacía todo perfecto, pero que eran sepulcros blanqueados a la vista de Dios. Entonces, este segundo atrio era para personas muchas veces humilladas de sí mismas, que Dios lo hacía y que llegaban hasta ahí y que entendían que había que llegar hasta ese lugar. Entonces, este publicano entendió muchísimo mejor los símbolos de lo que significaba, de lo que Dios hacía en el santuario, en este caso, en la tierra. Y por eso él dice, sé propicio. La palabra propicio, así como también lo vimos en la lección anterior, la palabra propicio viene de la raíz propiciatorio, justamente como lo mencionamos en la lección pasada. Viene de allí. Entonces, él menciona esto porque entiende de que la sangre de Jesús es el único mérito. Por lo tanto, sé propicio a mi pecador, lo que el publicano está diciendo, tu sangre, la sangre del animal, obviamente eso es lo que está diciendo él, que la sangre del animal, la cual representa al Cristo, que es el Mesías, la cual representa al Cristo, sea mi mérito delante de ti. Eso es lo que está diciendo, que eso sea suficiente. Él cree que eso es suficiente y eso es suficiente porque el versículo 14 dice que él se fue justo delante de Dios. Por un lado, alguien presenta las obras como su gran chaqueta o vestimenta de justicia, con las cuales el padre de la boda nos expulsa de la boda del Cordero, y por otro lado aquí tenemos a uno que presenta la sangre de Cristo como la única vestimenta de justicia agradable para Dios. Por eso que cada vez que había un sacrificio desde el mismísimo Abel, el justo Abel, como lo dice Hebreos 11, era grato para Dios ese olor, porque era la sangre de Cristo la que se estaba simbolizando. Lo único que el Padre desea de ti y de mí es a Cristo en nuestro interior, nada de nosotros. Vamos a ver, Víctor, entonces, este contraste. Bueno, analizamos bastante lo que es el orgullo. Bueno, vimos la justicia allí, en la humildad justamente de este publicano, pero vamos a saltarnos un poquito más adelante a lo que hace Cristo. Allí entre medio vamos a mirar un poquito también a quien postulaba la lección, en este caso a Moisés, y que la misma palabra de Dios lo menciona como un ser humilde, justamente. Allí tú tienes algo que comentar, Víctor, si quieres te comparto. Mientras tanto, tú estás comentando. Sí, por supuesto. Bueno, con respecto a Moisés, de hecho, claro, la lección lo presentaba también como aquel líder de Israel a quien Dios utilizó para liberar al pueblo de Egipto. Eso nosotros lo podemos comprender desde el libro de Hebreos y obviamente cuando leemos el libro de Éxodo. Y es que Moisés había nacido en medio de un reino egipcio y él había sido, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, que él había sido enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Imagínate, Ítalo. Ahí te estoy compartiendo la cita de perfecto. de Patriarca y Profeta. Perfecto. Ahorita le vamos a dar ahí la lectura. Entonces, comprendiendo lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles y comprendiendo lo que Moisés
las características de Moisés, que era enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos, como lo dice Hechos de los Apóstoles o Hechos 7:22. Sin embargo, Ítalo, mira, sin embargo, él, es decir, Moisés, no elige esta sabiduría para exaltarse. Y eso es interesante porque Moisés también es un tipo de lo que es Cristo Jesús. Es decir, prefiguraba Claro. el carácter de Cristo, de aquel que libertaría también a Egipto, así como Cristo nos libera a nosotros del Egipto espiritual, es decir, de la esclavitud del pecado, que eso es lo que Cristo vino a hacer. Entonces, Moisés no eligió esta sabiduría para exaltarse, sino que más bien dice, por ejemplo, Hebreos, capítulo 11, Ítalo 24 y 26, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, vamos a leerlo aquí, en Hebreos, y notemos lo que dice, por ejemplo, la escritura acerca de Moisés. Qué interesante, porque Hechos primero nos lo mostró a nosotros como aquel que era grande en sabiduría, en ciencia y en todo el conocimiento de allá de los egipcios. Pero Hebreos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 11 y dice del 24 al 26, dice así. Por la fe, noten, es por la fe. Aquí vemos nuevamente justificación por la fe, el evangelio presentado y experimentado por Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rehusó por completo a eso. Ítalo, el orgulloso corazón humano, el corazón malo y perverso, se inclina más por decir, no, yo soy hijo de la hija del faraón. ¿Sí o no? Claro. Esa es la tendencia de nosotros a creernos, no, mira, yo tengo una parentela, mejor dicho, que sí tiene buena altivez, o sea, tiene buen estatus y todo este tipo de cosas. Pudiese él inclinarse por ese lado. Pero miren lo que dice el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, dice que gozar de los deleites temporales del pecado. Así lo dice el texto, gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en donde, en el galardón. Qué maravillosa experiencia la de Moisés. Y esto pues no se logra, Ítalo, esto no se logra por medio de la autodisciplina. Esto Moisés no lo logró ahí tratando con la psicología y con medios humanos. No, esa experiencia Moisés la logró cuando él comprende que es una fe que obra por el amor, como lo dice Gálatas capítulo 5, amén, versículo 6. Es la fe que obra por el amor, porque el texto dice por la fe Moisés. Entonces, leyendo la cita de Patriarcas y Profetas, el Espíritu de Profecía lo comenta de la siguiente manera. Ahí en la página 224, no sé en la página digital, pero hay una parte, Ítalo, donde dice Moisés había sido instruido tocante al galardón. O bueno, también hay otra parte que tú estás presentando así, pero esa parte también es bien interesante. La voy a leer entonces. Déjeme, yo me cierro un poquito esta ventanilla que tengo acá y voy a leer la parte que tú tienes abierta ahí, que esa habla acerca de sí, la experiencia. Podemos buscar la otra igual. Ah, perfecto. Si podemos buscar la otra un momentico, donde dice Moisés había sido instruido tocante al galardón. Aquí está. Perfecto, esta es, cítalo. Mire lo que dice esta cita. Moisés había sido instruido tocante al galardón final que será dado a los humildes y obedientes siervos de Dios, y en comparación con el cual la ganancia mundana se hundía en su propia insignificancia. Ahora dice, el magnífico palacio del faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. ¿Qué dice el texto? Dice, vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se le otorgaban a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe, aquí viene algo interesante,
vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Pero miren lo que dice, esta fe, es decir, cuando él ve por la fe esa corona imperecedera, él dice, no, yo tengo que primero, como dice el texto bíblico, buscar el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas simples son añadidura. Yo no tengo que buscar los placeres del mundo porque el orgullo me lleve a hacer eso, no, él comprendió que él podía por la fe ver lo que era imperecedero, es decir, lo que era eterno. Pero esa misma fe, dice el texto, esa misma fe lo indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde, pobre y despreciada que había preferido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Esto es el resultado de la fe de Moisés. Moisés no simplemente despreció los honores, no solamente rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, sino que Moisés más bien prefirió obedecer a Dios antes que servir al pecado. El orgullo que nos lleva a nosotros, el orgullo nos lleva a servir al pecado y a ganar los honores mundanales, el prestigio, el estatus. Y yo puedo ser un líder, claro, yo puedo ser un líder, pero si mi liderazgo, Ítalo, está afirmado en la confianza y el orgullo de aferrarnos a mi puesto, de aferrarme a la capacidad de gobernar, de manejar, que porque yo puedo hacer una cosa y la otra desde mi puesto, pues si yo no estoy siguiendo a Cristo, aquel que por la fe me da a mí la victoria para que yo ya no me aferre más al pecado, sino que ahora nosotros podamos tener una dependencia de Él y entonces aferrándonos a Él podamos, no por nuestro esfuerzo, vencer el orgullo, pues nosotros vamos a tener la misma experiencia que Moisés tuvo, porque la experiencia que Moisés tuvo es un don de Jesús. Moisés la obtuvo no porque él pudiese lograrlo, sino porque él contempló, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Esta debe ser nuestra experiencia, Ítalo. Amén, amén, gloria a Dios. Y este Moisés, como un ser humano, evidentemente, aquí no estamos hablando todavía de Cristo, experimenta lo que Cristo viene a darnos a todos nosotros, no solo a Moisés. En este caso tenemos un personaje que como Moisés que cumplió, que vivió estas cosas, que las experimentó. Pero si uno lee Hebreos 11, tenemos un salón de la fama de muchas personas que experimentaron también estas cosas. Nos acordamos del mismo Enoc, que él fue traspasado al cielo en vida, producto de que alcanza también esta circunstancia. El mismo Elías la alcanza también, estando en el cielo, obviamente ahora también con Dios. Y Moisés justamente son los tres que están allí por haber alcanzado estas cosas. Juan el Bautista, de la misma manera, como el segundo Elías, y luego este remanente o pueblo de Dios, el cual el dragón sale a luchar contra ellos porque guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, precisamente por poseer las mismas características. Entonces, finalmente, vamos a ir ahora a Cristo, y con esto vamos a ir rematando este estudio, porque finalmente lo que estamos haciendo es exaltar a Cristo en cada una de las lecciones para entregar las herramientas propias para que cada uno pueda de forma personal mirar la Escritura y apreciar y ser transformado por ella a partir del Espíritu Santo, de forma personal, como bien digo. Entonces, este Cristo también se humilla en esa misma circunstancia. La historia de Moisés, como tú decías, es un tipo muy bonito, muy perfecto de lo que Jesús viene a hacer mucho tiempo después. Y en este caso, Jesús podría decirse, él no quiso ser llamado hijo de la hija del faraón, pero en este caso su padre ni siquiera era el faraón. Estamos hablando que el Padre es el Dios del cielo. Entonces, cuando vemos la vida de Cristo, estamos hablando claramente de uno que es más exaltado y su parentesco era mucho más elevado todavía. Vamos a ir al libro de Filipenses para mirar esto un poquito. Esto ya lo vimos en el trimestre anterior, pero es necesario continuar revisando estas cosas cada vez que podamos hacerlo, porque justamente es así como se produce la transformación, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo. Vamos a buscar aquí el compartir la pantalla para que podamos exponer aquí el versículo. Justamente aquí está.
en este caso, versículo 3 en adelante, el cual dice claramente, dice, versículo 3, no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. Este es el espíritu, el principio de la humillación, el cual no tiene nada que ver con el orgullo con el cual el fariseo se presentaba delante de Dios. Y luego dice, ¿de dónde vienen estos principios? Versículo 4, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. ¿De dónde viene esto? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice el versículo 5. ¿Y cuál es el sentir? El que hubo en Moisés, justamente, pero como ya decíamos, con una parentela todavía mayor. Dice, existiendo en forma de Dios, es decir, siendo hijo de Dios y siendo Dios más encima, porque Moisés perfectamente pudo haber sido, dadas las circunstancias, las matemáticas, y si hubiese dado la historia, Moisés perfectamente podría haber sido un faraón, perfectamente. Wow. Entonces, en este caso, Jesús es Dios. Él no es que pueda ser Dios, Él es Dios en este caso, y más aún es más completo todavía lo que Él hace, porque como Él es Dios, existiendo en forma de Dios, siendo Dios, Él no consideró el ser igual a Dios, no se aferró a esa parentela con Dios, no se aferra a el ser Dios como algo a que aferrarse, dice claramente el texto, y versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, en este caso, obviamente no entrando en una blasfemia, porque Dios no es el faraón, sino que entendiendo el ejemplo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres como Moisés, queriendo él ser humillado, como decía el texto, ser vituperiado y perseguido junto con sus hermanos israelitas, y en este caso Jesús, tomando forma de siervo. ¿Y cuáles son los siervos? Los seres humanos, tomando la forma de los seres humanos, haciéndose semejante a los seres humanos y hallándose en la condición de hombre, que era en nuestra naturaleza, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente a la muerte de cruz. Fíjense que el hecho de el despreciar o tal vez el texto en realidad dice el no tener por necesidad mantenerse como Dios ya es una humillación. En segundo lugar, el hacerse un ser humano. Un añadido todavía a eso es una humillación todavía más, porque Hebreos capítulo 1 y capítulo 2 dice que los seres humanos son menores a los ángeles y Dios viene no como ángel, sino que como un ser humano, por lo tanto viene en un rango todavía más abajo de lo que significan los ángeles, y los ángeles tienen poderes y cosas que nosotros no tenemos, son una raza o una creación de parte de Dios que está más elevada en ese sentido. Nosotros estamos más abajo en el escalafón, entonces Dios baja a esa condición, y todavía la humillación es más absoluta cuando entendemos que Cristo vino después de 4000 años, después de que el hombre ya había caído en el pecado, porque distinto hubiese sido que hubiese venido como Adán antes del pecado, como lo llaman los teólogos, prelaxario, ¿cierto? O postlaxario, que en este caso sería después del pecado. Entonces, ni siquiera viene en ese estado, sino que viene 4000 años después del pecado de Adán, por lo tanto, en un cuerpo todavía, en una condición de pecado, de carne de pecado en este caso, todavía peor, ¿cierto? Y luego dice, más encima, añadiendo todo eso, dice el texto, que se humilla haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús añade humillación tras humillación, y eso creo yo que nosotros es imposible que lo podamos hacer. Nuestra tendencia humana, producto de las concupiscencias que existen en nosotros, que vienen por educación y por elección, son las cuales nos llevan a mantenernos en una posición. Y si hay algún grado de humillación, añadirle ese un grado, otro grado más, como es en el caso de Cristo, es prácticamente
imposible y literalmente imposible. Pero Pablo exhorta a cada uno de nosotros a tener el mismo sentir. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a tener este sentir? ¿Cómo se recibe, Víctor, este sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cómo es que la justicia de Dios se manifiesta en cada persona? ¿Cómo es que el publicano fue y salió justificado y él lo entendió? Sus familiares lo percibieron. La atmósfera, es decir, él cambió como Zaqueo. Él ya no probablemente ni siquiera siguió con ese trabajo. Y lo más seguro, o si siguió como Zaqueo, devolvió hasta 4 veces lo que había robado. ¿Cómo es que Pablo se atreve a aconsejarnos tengan este mismo sentir si en la naturaleza humana esto es imposible, a menos que ocurra este milagro de la justicia de Cristo? ¿Cómo es esto posible, Víctor? Bueno, Ítalo, a mí me gusta interpretar eso también a la luz de Colosenses capítulo 3 y el versículo 1 vamos a leer del versículo 1 al 3, donde dice Colosenses, si pues, dice Colosenses capítulo 3, 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y noten lo que dice el versículo 2. Poned la mira, ese es Colosenses 3, versículo del 1 al 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice Colosenses 3, ¿cierto? Ahí estamos. Sí, sí, ahí Okay. estamos. Listo, habéis resucitado, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis, y aquí está el resultado de cómo nosotros podemos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo se puede tener el mismo sentido de Cristo? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Ahí está, ese es el resultado. Cuando nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, entonces yo puedo experimentar y tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque Cristo, ¿qué tiene que hacer Cristo? Tiene que humillarse, como bien tú decías, y además de eso no solamente se humilló, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Cristo tenía que experimentar el vituperio, y como bien dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Dice el libro de Hebreos. Entonces, Cristo experimenta el vituperio, experimenta la muerte de la cruz, y por medio de esa experiencia, pues todo aquel que ha muerto, es decir, que ha muerto en Cristo, en el nuevo nacimiento, por eso se habla de un nuevo nacimiento, como se le dijo a Nicodemo, todo aquel que experimenta ese nuevo nacimiento, entonces ahora está muerto con Cristo y su vida está escondida en Él. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese es el resultado. Así que, ¿podemos tener la misma experiencia de Cristo? Claro que sí, porque nosotros, según la Biblia y según lo que dice Romanos capítulo 6, también los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Así que hay una muerte muy experimental en la muerte al bautismo, cuando uno muere en la muerte de Cristo. Y eso hace que nosotros podamos experimentar la humillación que Cristo tuvo. Y eso es para nosotros el verdadero caminar cristiano, una muerte al pecado, una muerte que ahora está escondida en Cristo Jesús. Y eso es también evidente, Ítalo, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, 24 y 27, cuando los discípulos le preguntan a él, le dicen que quién será el mayor. ¿Recuerdas ahí en la historia de Lucas 22? Sí. Donde están ahí disputando sobre cuál de ellos sería el mayor. Y es que realmente el corazón, o nuestro corazón, que no ha sido transformado por la obra poderosa del Espíritu Santo, ¿cuál va a ser la evidencia? Va a ser la evidencia de uno que no ha nacido de nuevo y que no se ha dado cuenta que no pueden ni siquiera por sí mismos entregar su corazón a Dios. Es decir, nosotros no podemos servir sin antes reclamar nuestro puesto de autoridad. El corazón siempre quiere reclamar ahí la autoridad, y eso es natural en el ser humano, es natural. Pero no es así para el que ha nacido en Cristo y ha muerto y ha tenido la experiencia de Cristo Jesús.
por medio de esa muerte al yo, porque Cristo no vino a sentarse a la mesa para ser atendido, le dijo a ellos, sino que había venido para atender y para servir. Así que nosotros no podemos hacer nada bueno porque nuestro corazón reclama su posición orgullosa, Ítalo, y además es por eso que nosotros cuando reconocemos deberíamos de exclamar una oración maravillosa que me pareció y bien oportuno que la presentó la lección ahí en Palabras de Vida del Gran Maestro, donde dice, ¿sí? Señor, eso creo que está en el día sábado, domingo por ahí, donde dice, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro porque yo no puedo guardarlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil, dice, de mi yo débil y que no se parece a Cristo. Moldéame, fórmame y elévame a una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Esa debería ser la oración de nosotros. Señor, tómame porque yo no puedo darte mi corazón. Es tuyo, manténlo puro. Y entonces el Señor así lo hace. Él toma ese yo débil y entonces hace que ese yo se asemeje a la muerte de Cristo, la experimente y pueda yo entonces por medio de su gracia, pues experimentar esas ricas bendiciones del amor del Señor y ese pueda fluir entonces por nuestra alma. Los discípulos tenían que, Ítalo, tenían que comprender eso. Los discípulos habían pedido ocupar el puesto más alto, pero ellos no entendían que el reino de Dios no es de este mundo. Ellos esperaban un gobierno terrenal y Cristo había venido más bien a presentarlo o a presentarse delante de ellos, como dijimos en un principio, como el manso y humilde de corazón, aquel que experimenta la muerte, y la muerte de cruz no ha de tener la experiencia de uno que será entronizado conforme al deseo del hombre. No, sino que van a entender que la muerte de Cristo era la revelación del amor del Padre para con la humanidad y que ese amor se había de consumar en la muerte de Cristo. La pregunta es, ¿estarían ellos dispuestos a participar y a ser bautizados por el bautismo de Cristo, como él les preguntó? Entonces, eso es maravilloso porque quien experimenta y quien quiere sentarse en el puesto de Cristo, entonces tiene que experimentar el bautismo de Cristo, tiene que morir al yo. Amén. Amén, amén, gloria a Dios por eso. Y bueno, vamos a terminar este comentario con estas últimas palabras. Realmente maravilloso ver cómo Jesús es justamente todo para nosotros en su humanidad, porque precisamente es allí donde Cristo manifiesta lo que nosotros no podemos hacer, porque Él dice una y otra vez, nada hago por mí mismo. Es decir, lo que Jesús experimentaba como obra externa hacia los demás, ya que él ocultó su forma de Dios, era la obra del Padre a través de él. De hecho, esto está literal en Juan 14:10, lo dice literal. Las obras que yo hago no son mis obras, sino que las obras del Padre a través de mí. Por lo tanto, ¿cómo es que nosotros podemos finalmente, como tú bien lo decías, tener el mismo sentir de Cristo Jesús? Lo mencionaba en Colosenses, escondidos en Dios, entendiendo que nada podemos hacer por nosotros mismos, sino que es el Padre a través de Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, por la obra del Espíritu Santo que toma de Cristo y lo entrega. Y de esa manera el Padre del cielo es vindicado porque no es tratado como un mentiroso, como dice Juan 3:33, porque hemos creído en él y hemos recibido su testimonio, y el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Quiero leer esta última cita, Víctor, para terminar, y ahí te doy palabras para que tú también puedas despedir. Justamente palabra de vida del gran maestro, esto estaba también en la lección, dice: cuanto más nos acercamos a Jesús y más claramente apreciamos la pureza de su carácter, con mayor claridad discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado que hay claramente en nosotros y nos sentiremos menos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. No hay otra fórmula. Esta es la fórmula. Cada vez que contemplamos a Cristo, esto es lo que sucede, y como creo que lo mencionamos en las 2 lecciones pasadas, el que percibe esto se sentirá pobre de espíritu, llorará delante de Dios, segunda bienaventuranza, y tercera bienaventuranza, será manso delante de Dios. Bienaventurados los mansos. Y esos mansos son los que son transformados por el Señor después de haberse humillado, llorado delante de Dios, creído en las promesas, cobrado las promesas y recibirlas
en su corazón. Palabra ahí última, Víctor, para finalizar. Sí, dalo ahí para final rápidamente. Hay un párrafo muy corto que me pareció interesante en conflicto y valor. Ustedes lo pueden buscar ahí en el 4 de noviembre de conflicto y valor. Dice algo bien interesante. En el reino de Dios no se obtiene un puesto por medio del favoritismo. No se gana ni es otorgado por medio de una gracia arbitraria. Es el resultado del carácter, dice la cita. Así que, qué maravilloso. El que sirve ha de seguir el ejemplo de Cristo. No es el que sirve el que se sienta en un puesto a dar órdenes o aquel que hace visitas regulares a aquellos que buscan satisfacer su yo egoísta. No. El ejemplo de Cristo está en la abnegación y la comprensión de su carácter. No podemos fijar la vista en ningún líder terrenal. Tenemos que fijar la vista en Cristo. Debemos fijar la vista en aquel que es Jehová, justicia nuestra. Así que Amén. Que el Señor nos sostenga y podamos seguir compartiendo, Ítalo, estas maravillosas lecciones a la luz de la justicia por la fe. Amén. Vamos a orar para finalizar. Señor del cielo, gracias Padre, porque una vez más hemos podido compartir esta lección, la cual está tomada de su palabra y al mismo tiempo de su mensaje de justicia, aquel que transforma el corazón y destruye nuestro orgullo, nuestra arrogancia, ahí en la roca, la cual es Cristo. Le pedimos, Dios, de que esto podamos experimentarlo diariamente, que así como si el perdón significa un paso para ir al cielo, en realidad le pedimos, Dios, que en ese mismo momento, como lo dice su palabra, nosotros podamos ser transformados. En el mismo momento en que somos quebrantados, podamos nacer de nuevo, Dios. Cree en nosotros estas cosas, así como su palabra lo promete, Dios, un nacimiento y una resurrección asegurada en el mismo momento, para que su venida no tarde más de lo que debe. Le pido, Dios, que bendiga a los hermanos que están creciendo en la gracia para que ellos también puedan experimentar estas cosas prontamente y así podamos ser ese pueblo que describe Apocalipsis, que le sigue por donde quiera que va. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos, Víctor. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana con la próxima lección que se titula, en este caso, el cuarto tema de la lección de la escuela sabática, se titula El papel de la Biblia. Esto va a estar también muy interesante. Vamos a analizar allí lo que la palabra creadora puede hacer en nosotros. Así que nos despedimos. Que Dios les bendiga. Justicia y misericordia.